Entonces ahí tenemos abierto el archivo que yo les dejé en el escritorio. Es un archivo en que solamente está el modelado al desnudo, o sea, sin materiales. Tiene puesto un plano de base, ese plano de ahí, que si ustedes lo tratan de seleccionar, no se les va a seleccionar porque está, si ustedes revisan acá abajo, está congelado. Ahí. ¿Ya? Entonces, no es seleccionable por ahora. Y tiene una luz que es fotométrica. Y esa luz, si revisamos sus características, es una luz target rectangular. Ahí está el tipo spotlight. Y acá abajo tiene características de el tipo de sombra o la forma de la sombra provienen de una fuente rectangular. Recuerden que acá tengo varias formas de proyectar la sombra de una luz, como si la luz fuera una luz puntual, como si fuera una luz lineal. La que utilizo yo es la rectangular porque esta me permite tirar unas sombras más difusas, no tan marcadas, sino que más como difusa. Y acá, con estos parámetros de acá, que está de 500 centímetros por 500 centímetros, lo que hago yo es determinar el tamaño de la pantalla rectangular que está alumbrando. Y eso tiene directa relación con la intensidad, que es lo que está acá arriba. ¿Por qué tiene relación? Yo estoy tirando 1300 unidades de potencia. Va a ser distinto si yo reparto esas 1300 unidades de potencia, las reparto en un foquito de este porte, va a salir súper potente. No es lo mismo que los mismos 1300 unidades de iluminación los tire en una parrilla más grande, porque la misma iluminación se va a repartir en un rectángulo más grande, por lo tanto la luz sale con mucho menos fuerza, pero al mismo tiempo, mientras más grande, la difusión de la sombra es mayor. Si hacemos el análisis con eso, miren cómo sale el render de esto. No sale muy iluminado, sale una luz bastante tenue, pero tiene la gracia de que la sombra sale bastante difusa, sale muy natural. Vamos a esperar a que termine de hacer ese render para clonar la ventana. Ahí está. Voy a clonar la ventana y le voy a bajar para tener un respaldo de eso. Si yo comparo o reviso cómo es la forma de esta luz, voy a apretar la T para que se me muestre la vista top. Fíjense el tamaño que tiene este foco. Es un foco gigante. Si yo a esta luz le cambio el tamaño, en vez de ponerle 50 centímetros por 50 centímetros, perdón, 500 centímetros por 500 centímetros, lo dejo en 50 centímetros por 50 centímetros, o sea, por decirlo así, una ampolleta bastante más pequeña, pero con la misma intensidad de 1300 unidades de iluminación, vuelvo a mi vista perspectiva, vuelvo a renderizar. Fíjense ustedes que ahora ilumina mucho más porque la potencia se concentró en un espacio más pequeño, pero la sombra se vuelve mucho más dura. Entonces ahí uno tiene que ir calibrando qué es lo que quiere representar. En este caso me parece que la sombra de 500 por 500 centímetros alumbraba muy poco y la sombra era demasiado difusa, y en este caso me parece que está iluminando demasiado y la sombra es muy dura. Por lo tanto voy a buscar un término medio. Voy a utilizar serán 250 unidades. De paso acá podemos revisar. Ahí está la comparación entre ambos. Ahí está la comparación entre ambos. Este está con 500 y este está con 50. Me refiero al tamaño de la ampolleta. Entonces vamos a volver a cambiar acá el tamaño del elemento que está iluminando. Lo vamos a poner 250 y acá abajo también 250. Y vamos a volver a renderizar. Y ahí ya me parece que es un término bastante equilibrado en que tengo una buena iluminación y tengo una sombra con el nivel de difusión necesario como para que se vea bien natural. Recuerden que este tipo de iluminación siempre lo hacemos con el objeto al desnudo, vale decir sin materiales, para tener una percepción súper objetiva de cómo está actuando la luz. Siempre, siempre. Porque si yo le pongo primero los materiales, en el fondo mi percepción de las luces y sombras se va a ver entorpecida por la aparición de los materiales. Entonces de esta manera yo me puedo fijar al tiro si es que tengo el nivel de volumen que quiero o no.
Entonces voy a cerrar esto, me voy a quedar con esa iluminación como está, y ahora sí me puedo poner a trabajar los materiales. Entonces recordar que para acceder a los materiales puedo entrar por acá, por el Material Editor, o bien presionar la letra M para que me aparezca el editor de materiales. ¿Ya? Recuerden que en la instalación que tenemos acá en el laboratorio, por algún motivo salen estos materiales por defecto, pero no tienen ninguna incidencia, no son materiales que se estén usando en la aplicación. Lo que hacemos acá para llamar a los materiales, podemos llamarlos desde acá. Desde acá podemos escoger el tipo de material que queremos utilizar. Podemos escoger desde distintas librerías. Acá tenemos la librería de Autodesk. Tenemos la librería de materiales. Acá, materiales generales, materiales Scanline. Y acá están los materiales Mental Ray. ¿Ya? La verdad es que muchas de estas librerías son compatibles con Mental Ray. Por ejemplo, la librería de Autodesk, donde hay materiales cerámicos, concreto y otros más, son absolutamente compatibles con Mental Ray. Sin embargo, Mental Ray sugiere que uno utilice la biblioteca que está acá principalmente porque hace mejor provecho de las características del motor de render. En este caso, esta librería que se llama Arquitectura y Diseño es la que nos ofrece como el material base para empezar a construir materiales desde ahí. Entonces vamos a seleccionar Arquitectura y Diseño. Ahí, si ustedes se fijan, la bolita de material queda en un color gris. Si no es suficiente esta visualización pequeña que está acá, ustedes pueden hacer un doble clic y se agranda la vista previa del material. ¿Ya? Esto resulta bastante práctico, sobre todo cuando uno quiere ver detalles del material. Recordarles además que acá al lado, en esta parte de acá al lado, ustedes pueden encontrar algunas herramientas de visualización para esta vista previa. Por ejemplo, yo puedo pedirle a la vista previa que me muestre un fondo cualquiera, aquí aparece un patrón de colores, para ver cómo está reflejando el material. Entonces, de esta manera me puedo dar cuenta que este material, aparte de tener brillo, tiene reflejo. Y también me puedo dar cuenta que no es translúcido o no es transparente porque no se ve hacia el otro lado. Esto de acá es puro reflejo. ¿Ok? Entonces recordar que dentro de las capas que componen un material, tenemos la capa difusa, la capa de reflexión, la capa de refracción, como las capas principales, y ellas tienen que ver con, en el caso de la difusión, nos va a dar el color o la imagen que se va a mostrar como base del material. Por lo tanto, si yo quiero que este material sea un material de color rojo, por ejemplo, bastará con que pinche aquí el cajetín de color, me va a aparecer este selector de colores, y yo entonces puedo ir a escoger el color y la tonalidad que yo quiera. Ahí tengo un rojo, por ejemplo, y ahí el material automáticamente se vuelve de color rojo. En segundo lugar, tengo el apartado o el canal de reflexión, y en el canal de reflexión yo voy a controlar cuánto del entorno refleja este material, y esa cantidad se controla desde el color también, curiosamente. Si está en blanco, el material va a ser reflectivo, si está en negro, va a ser completamente mate, o sea, no va a tener reflejo. Ahí está absolutamente mate. Ahí está bastante reflectivo, y si lo dejo a la mitad voy a tener una reflexión media, ¿ya? O sea, se va a notar muy bien el color del material, pero también se va a ver que refleja el entorno. Acá tenemos la cantidad de reflexión, o sea, yo ahí tengo un material que es igual de brillante, ¿se fijan? Igual de brillante, pero no refleja prácticamente nada. Si yo le voy aumentando la reflectividad, cada vez voy haciendo que esto se vea más reflectivo también. ¿Ya? Ahí estoy hasta el máximo de la reflexión. Además, yo puedo hacer con este nivel que se llama glossiness, puedo hacer que este tipo de brillo y este reflejo que está acá se vean más nítidos o se vean más borrosos. Eso para simular efectos como de materiales que son lustrosos pero no el 100%. Por ejemplo, la textura que tienen las bases de los monitores que ustedes tienen al frente. Se fijan que tienen brillo, pero no lo suficiente como para poder reflejar. Entonces, si yo voy bajando este nivel de glossiness de acá, fíjense cómo de a poco se va a empezar a transformar tanto el brillo como la reflexión. Se fijan que ahora va quedando como enturbecido, como medio empavonado. Eso, profe, depende de la superficie que uno lo quiera aplicar para lo que uno aplica el gloss. Depende de la superficie que quieras imitar. Claro, si tú quieres imitar una superficie como la que te estoy hablando yo, como esta que son, si bien tienen un poco de brillo, No alcanzan a pero no reflejar. alcanzan a reflejar, tendrías que bajarle el glossiness para que haga ese efecto.
¿Ya? Si yo lo dejo en 1, actúa casi como un plástico muy lustroso. ¿Ya? Entonces, obviamente esto tiene intensidades, uno lo puede ir graduando. Yo puedo hacer que esto se vea punto medio de reflexión y que sea ligeramente opaco, o sea, no tan nítido, y tendría ahí una textura intermedia. ¿Ya? Luego, en la refracción recuerden que uno controla el nivel de transparencia del objeto, pero más allá de la transparencia, uno tiene la oportunidad de controlar la densidad del material. Y esa densidad del material se controla con estos valores IOR, ¿ya? Que significa índice de refracción. Y ese es un índice físico de los materiales que ustedes lo pueden encontrar en cualquier tabla de materiales, en un libro de materiales, incluso en internet. Si ustedes buscan acá, si ustedes buscan el concepto, acá se van a encontrar incluso con... vamos a esperar a que cargue, está medio lentito. Aquí ustedes tienen distintos IORs, aquí está el valor IOR, aluminio pulido, aluminio mate, acero. Pero estos son la mayoría materiales opacos. El cristal, por ejemplo, tiene un IOR de 1,760. No me gusta mucho esta tabla porque es de materiales opacos. Me gusta la tabla que es de acá, esta de acá. Exactamente la misma. Sí, exactamente la misma. Por eso te decía que los valores IOR son valores estándar de los materiales, no son propiedades del programa en particular. Es como si habláramos de la densidad de los materiales. De hecho, tienen que ver con la densidad de los materiales. Y eso tiene que ver con que si el material es más denso, a la luz le cuesta más pasar por ese material y por lo tanto se desvía, se produce una desviación de la luz. A eso se refiere con el índice IOR. Entonces, ese índice IOR me va a permitir simular que un objeto es transparente como el agua, transparente como el aceite, transparente como el vidrio o transparente como el cristal. Y eso se nota. Si ustedes se fijan acá en la refracción, yo también le voy a colocar un poquito de refracción para que se vea. No, miento. No me salió acá. Aquí no es con el color, aquí es con el valor. Aquí. Ahí yo voy a empezar a darle un poquito de transparencia, lo dejé a la mitad de la transparencia, y fíjense que acá, en la medida que yo voy variando el índice IOR, si le pongo 1.3, que es el 1,3, 1,3, que es el IOR del agua, tiene una densidad específica. Si le pongo un valor más alto, como el del cristal, por ejemplo, 2.4, el efecto 1,4, el efecto, aquí no se nota mucho, pero el efecto es de mayor densidad. Es como el espesor, sí. ¿Ya? En este caso, para la consola no necesito que sea un elemento transparente. Déjeme ver una cosita aquí porque hay algo que no me convence mucho. Ya. Y voy a dejar este material así como un plástico rojo con harta reflectividad, y se lo vamos a aplicar a la consola. Se lo voy a aplicar en este caso a la base de la consola, a este botoncito que está acá. Espérenme, ahí. Ahí ustedes pueden ir seleccionando cada uno de los elementos y le van aplicando. Yo se lo voy a aplicar solamente a estas 3 piezas, el material rojo. Y si ya hago un renderizado
debería notarse al menos el brillo que tiene el material. Este material, lamentablemente este modelo tiene muchas partes planas,